Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su espacio Atena Digital y en este es su programa Atena Entrevista. Eh, Como ustedes saben, el derecho penal siempre es una norma que anda cambiando, que se anda modificando. Hemos estado en una conmoción en los establecimientos penitenciarios, han habido muchas tomas de penales, han habido algunos heridos, personales del INPE también fallecidos, producto de inclusive del COVID, muchos internos también fallecidos. Ha sido una realidad que todos hemos estado viviendo. Se ha generado toda una ola de críticas al sistema judicial por las posibles escarcelaciones que debieron darse. Se ha generado todo un problema en el mundo del derecho penal, del mundo de la ejecución penal, del derecho penitenciario. Producto de toda esa conmoción, algunos jueces han estado variando o cesando las prisiones preventivas, han estado dictando detenciones domiciliarias, pero no ha existido o no existió una norma que nos colocaba o establecía ya de manera obligatoria, si es que cabe el término, la posibilidad de algún tipo de escarcelación o de algún tipo de privaciones o limitaciones a las privaciones de la libertad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, vía dos decretos legislativos, vía delegación de facultades, ha expedido dos normas muy importantes. Ha expedido el decreto legislativo 1513 y 1514. Y para comentar estas dos normas, hemos traído como entrevistados a dos personas, al doctor Jorge Luis Romero. Él es abogado, él es fiscal, además él es docente universitario, también conferencista, y ha sido antes un invitado nuestro, y es un conocido de la casa. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, Ronald. Nuevamente, gracias por la invitación y también al colega que nos está acompañando, el doctor Álvaro Espinosa. También buenas noches. Muy buenas noches, amigo Jorge Luis Romero. Muy buenas noches, amigo Ronald. Álvaro. Sí, Álvaro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu programa Atena Entrevista con Atena Digital. Un gusto de tenerte a ti. Abogado también Álvaro, especialista en Derecho Penal con estudios de maestría en su especialidad. Además, también Álvaro se ha graduado con honores. También es conferencista en diversos diplomados o cursos dados a nivel nacional. Álvaro, bienvenido formalmente a tu programa Atena Entrevista. Muchas gracias. Yo estoy de verdad muy agradecido, amigo Ronald, que has tenido esa deferencia con mi persona, ¿no? Igual al amigo colega del Ministerio Público le agradezco por haber ¿no? aceptado querer conversar, ¿no? conmigo respecto a estos dos decretos legislativos, como bien tú has explicado, que el Poder Ejecutivo, pues, ¿no? Como mucho sucede en nuestro Código Penal, lamentablemente, porque la regla es, ¿no? Por principio de reserva de ley, de que el legislador, el que modifique, pues, o el que aplique determinados criterios de carácter penal, ¿no? Precisamente porque está vinculado ahí la libertad como derecho fundamental de un sistema democrático, ¿no, amigo? Excelente. Vamos a comenzar primero por cuestiones un poco genéricas. Ya, esa es la idea para que las personas también se vayan conectando, vayan compartiendo la transmisión. Siempre agradecerles a todas las personas que nos siguen, que nos envían sus comentarios, que nos envían sus likes. Saludar a Paul Albert Yamoca, que nos está también mandando saludos para él. A ver, primero, Jorge Luis, sin entrar de repente a ningún tipo de detalle específico, ¿cuál es tu opinión genérica sobre estas dos normas que acaba de emitir el Poder Ejecutivo, tanto el decreto legislativo 1513 y 1514? Primero, una visión global de estas normas. ¿Cuál es tu opinión, Jorge Luis? Bueno, una visión general se podría dar de que, bueno, estas medidas ya deberían haberse dado tiempo atrás. Como siempre, la realidad supera a veces a la legislación, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero sin embargo, a pesar de esa demora, vamos a explicar en su momento algunas suerte de incongruencias y falencias que he podido detectar respecto a estas dos leyes, decretos legislativos, ¿no? Que se va a exponer Así en es. un momento.
Así es, Jorge Luis, gracias. Álvaro, ¿cuál es tu opinión genérica? Pide unas opiniones generales sobre estas dos normas que ha expedido el Poder Ejecutivo. Bueno, en realidad esta norma pues viene pues producto de una influencia ya de lo que el mismo INPE había reconocido, ¿no? De lo que incluso el Tribunal Constitucional ya había dicho, ¿no? Que estamos en un estado de cosas inconstitucionales, había dicho, precisamente También, por este claro. exceso, ¿no? En la población carcelaria. Entonces, precisamente es que se dan estas normas, pero como bien ha dicho mi colega, y comparto su posición, hay algunos defectos que yo considero que a veces esos pequeños defectos serían superables si es que estas normas, ¿no? Pasaran por un filtro, algún especialista en derecho penal, quizás un fiscal como mi amigo Jorge Luis, ¿verdad? Que conozca la materia y que se dé cuenta, pues, que hay algunas falencias que deberían corregirse. Por ejemplo, por ahí hay algún texto que de repente mi amigo también se habrá dado cuenta, que en realidad modifica, agrega un supuesto, ¿ya? Bueno, lo voy a decir en su momento, agrega un supuesto al artículo 283. Dice pues por ahí el artículo 3, ¿ya? El artículo 3.3 en específico, el decreto legislativo 1513, dice pues de que además de los criterios del 8.3, porque dice, eso no quiere decir, dice, ¿no?, de que las personas puedan incoar cese conforme al artículo 283, pero además el juez está obligado a analizar si esta persona es vulnerable del COVID. O sea, ha Vamos a agregado entrar ahí. un criterio, ¿no? Vamos a entrar Más o ahí, menos Álvaro. por Me ahí parece vamos. interesante, está un tema bien interesante que las personas estén atentas. ¿Por qué? Porque de acá se van a generar muchos problemas jurisprudenciales, de aplicación. Esto un poco me hace recordar cuando hace, de repente, no sé si 2 semanas, Jorge Luis, estábamos conversando sobre el delito de especulación y acaparamiento, adelantándonos un poco y por cosas de la vida también ya está tipificado esa circunstancia. Entonces, vayamos un poquito desglosando. A ver, antes, siempre saludar a Marco Briones, que nos manda saludos, a todas las personas que nos están siempre escribiendo al Facebook y nos están mandando su comentario, a Luis Córdoba, que también nos está enviando saludos, y a todos nuestros amigos que pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir canalizando, les vamos a ir conversando. A ver, yo pienso que vamos a ir un poquito tratando de ir en orden. De repente no vamos a copar todo, pero vamos a tratar de tocar los temas más importantes o los más sensibles que nos atañe a toda la población penitenciaria. En el Perú tenemos un hacinamiento increíble. Como ya lo ha dicho Álvaro, el Tribunal Constitucional ha declarado estado de cosa inconstitucional esta sobrepoblación. Sabemos que existe más o menos 100.000 presos en el Perú. Entonces estamos hablando que existe como 40.000 procesados y como 150% de hacinamiento. O sea, las cifras han sido alarmantes. Ya fue declarado, inclusive el sistema penitenciario ha sido declarado en estado de emergencia desde el año 2017. Ya la Corte, la Comisión había establecido unos pronunciamientos, la Defensoría del Pueblo también. O sea, de alguna forma ya el tema del hacinamiento no daba para más. Ya era una bomba que en cualquier momento iba a estallar. Ya era increíble el hacinamiento. Y lo del COVID ya fue, entiendo yo, la gota que derramó el vaso para preocuparse de manera seria sobre este problema. Ahora, yo quiero dejarte la palabra, Jorge Luis, y primero quiero que me hagas tus comentarios sobre la cesación de la prisión preventiva. Tendrás tus puntos de vista, tendrás tu planteamiento. Es el tema más sensible, creo, el cese. ¿Por qué? Porque los abogados litigantes siempre han interpuesto ceses ante la prisión preventiva. Ha sido la materia concurrente. El 255 del Código Procesal Penal sí establecía la posibilidad que el juez de oficio tenía que revisar los ceses de la prisión preventiva, y también el profesor San Martín salió a pronunciarse al respecto, pero los jueces siempre se han mantenido un poco reticentes. Jorge Luis, ¿cuál es tu opinión que tú tienes sobre la modificación y sobre el tema del cese de la prisión preventiva incorporado en el decreto legislativo 1513? Gracias, Ronald. Primero hay que establecer que el cese de la prisión preventiva ya existía antes de este decreto legislativo, pero mucho se ha malinterpretado su definición de lo que es el cese de la prisión preventiva. Escuchando conferencias, incluso virtuales, por varios medios, incluso por lo de
de tu propio grupo de Atena Jurídica, el Grupo Jurídico Atena, he escuchado que, por ejemplo, el cese es la conclusión ¿no? de la prisión preventiva, pero no es la conclusión en sí mismo. Cuando uno da lectura al artículo 269 del Código Procesal Penal, se da cuenta uno en específico que el cese de la prisión preventiva, el legislador lo señala como una variación. No significa que el imputado quede definitivamente libre sin ninguna medida de restrictiva de carácter personal. Sí, se puede imponer una coerción, en este caso una comparecencia con restricciones, o incluso una comparecencia simple, pero ese es el tema. Y más que hablar de un cese, yo entendería que sería una variación, ¿no? Que pide el abogado al juez para un determinado caso. Teniendo en cuenta ello, la novedad que nos trae este decreto legislativo 1513 es en el sentido de que nos da unos supuestos en específico, ¿no? Respecto a la procedencia del cese de prisión preventiva para dos casos, en dos supuestos. Que no existe otra medida de prisión preventiva o sentencia condenatoria contra el solicitante y que no esté inmerso en un grupo o catálogo de delitos. Perfecto. Hasta ahí uno puede advertir, bueno, hay dos supuestos, pero esos dos supuestos que ha establecido el legislador en su artículo 2 específico, numeral 2.1, nos hace entender de que son los únicos requisitos, o sea, es como una suerte de cese de prisión preventiva en tiempos de COVID, de manera especial que la cese de prisión preventiva existente en el Código Procesal Penal de manera general. Para mi entender, no. La cese de prisión preventiva bajo estos supuestos del artículo 2, específicamente del 2.1 de este decreto legislativo 1513, se está refiriendo a dos requisitos, pero que deben concurrir adicionalmente con lo establecido, ¿no? De manera general en el Código Procesal Penal 268. Esto es, que también las circunstancias de la medida varíen. Si bien es cierto, no podríamos nosotros exigir, en este caso, las circunstancias de la medida de prisión preventiva no pueden haber desaparecido o exigirse para la cesación de esta que se desvanezcan los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva. Lo que sí yo considero acá es que el legislador ha establecido que este requisito de la desvanecimiento de los elementos, de los supuestos que dieron a la prisión preventiva, sean reemplazados por estos dos supuestos. Que no exista una medida restrictiva de prisión, restrictiva de libertad, que es una prisión preventiva, una coerción personal, y que no esté establecido en estos delitos. Ha establecido en el literal 1 del artículo 2. Pero además también se debe analizar y establecer que esto no excluye el carácter del análisis que el juez va a hacer en audiencia de sesión preventiva, de prisión preventiva. En audiencia de sesión preventiva el juez, y esto la norma no lo está excluyendo, tiene que valorar las situaciones personales del imputado. No basta que el imputado solicite bajo estos dos requisitos y se acoja a la cese de prisión preventiva sin tener en cuenta, por ejemplo, sus condiciones personales. ¿Cuáles pueden ser esas? Un reincidente o un habitual. Si bien es cierto, la lógica de la norma es liberar a personas que están con prisiones preventivas por delitos, por decirlo así, de bagatela o con penalidad inferior a los 6 años, lo que yo tengo entendido acá, y eso es lo que yo quiero dejar claro, es que el legislador no ha tomado en cuenta, por ejemplo, esos casos. ¿Qué pasa de ese reincidente o ese habitual? ¿No? Entonces,
esa condición de reincidencia habitual, el juez tiene que valorarla, sí o sí. No simplemente de manera mecánica aplicar estos dos supuestos, concurren y perfecto. Tiene que analizar también ese supuesto. Vamos a ese primer punto. A ver, Álvaro. Yo siento de que en esta primera parte de este decreto legislativo 1513, en este artículo 2, yo siento que es un cese automático. Yo siento que es un cese obligatorio. Yo siento, de como veo redactada la norma, de que prácticamente es a este grupo lo sacas porque lo sacas, si me permiten ustedes la licencia del término coloquial. Y solamente para este grupo de lo sacas porque lo sacas, dos requisitos: que no esté comprendido dentro de estos delitos graves, asesinatos, extorsiones, robos agravados, violaciones, secuestros, terrorismo, crimen organizado. O sea, bueno, en realidad la mayoría de delitos por la que la gente esté en la cárcel también, ¿no? O sea, tampoco no nos hagamos ahí los ciegos, o sea, prácticamente. Entonces, yo siento que en este artículo 2.1 es obligatorio que el juez libere, porque no está dentro de este grupo de delitos graves, y segundo, porque no tenga otro mandato de prisión, ¿no? O sentencia condenatoria. ¿Es así mi lectura? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres añadir algo? ¿Qué te parece? Porque también, como todo, recién sale la norma y la interpretación recién se va a estar dando con el devenir de los días, de las semanas, ¿no? Cuéntame. Así es, estimado. Yo tengo una apreciación parecida, pero no igual. También discrepo en cierto punto con mi colega del Ministerio Público. Esa es la voy idea, a hacer una apreciación. Conversar Sí, acá para el derecho se enriquece en la discusión. Sin embargo, el razonamiento está correcto, va por ahí más o menos, pero hay que ver integralmente la ley, el decreto legislativo, ¿no? Primero hay que precisar que este decreto legislativo, pues, cuenta con 4 títulos, ¿ya? El primer título está referido, pues, al objeto y finalidad de este decreto legislativo, que está contenido en un artículo único. El segundo título, pues, regula las medidas excepcionales, y ahí dentro de esas medidas está la cesación, que es el tema ahorita que vamos a tocar, y de la remisión de la pena, ¿verdad? En el tema de la cesación, discrepaba, yo decía, en el tema de mi colega del Ministerio Público, en cuanto él hablaba de reincidencia. Pero en este supuesto, acá hay que hablar de supuesto de hecho, porque estamos en un supuesto abstracto de la norma, ¿no? Se concretiza en la realidad. Entonces, si en la realidad hay que ver que la persona no es que esté condenada, sino que está en prisión preventiva, y si está en prisión preventiva, no podría ser reincidente, ¿ya? Entonces, estando en prisión preventiva, dice la norma, ya, está en prisión preventiva, pero por delitos que no están consignados en este catálogo de prohibición. ¿Te das cuenta? ¿No? Tanto es así que sí se toma ahí se podría decir cierto cuidado el legislador, porque en el punto numeral 2 del 2.1 del artículo, ya, del título 2 del decreto legislativo 1513, se señala, ¿no?, que no procederá en cuanto esta persona cuente con otro mandato de prisión preventiva vigente por alguno de estos delitos. Es decir, yo pongo un ejemplo. Supongamos, alguien que por hurto simple, no, por hurto agravado, que no está en este catálogo. Hurto agravado no está en este catálogo. Es decir, es factible. Entonces, hurto agravado, prisión preventiva, supongamos. Ya. Luego, le dan otra prisión preventiva por robo agravado. Ahí que dice el legislador, según este punto, no procede. No procede. ¿Se da cuenta? Ese es el supuesto que dice el punto 2. Y también hay otro supuesto, cuando te condenan por una sentencia de carácter efectiva. Pero acá el legislador dice necesariamente, porque no dice nada, ¿verdad? Necesariamente el catálogo. Es decir, si yo estoy con prisión preventiva por hurto agravado y luego me condenan por el delito de daño agravado, tampoco está en este catálogo, pero es de carácter efectivo esa condena, ¿ya? No va a proceder tampoco esta cesación automática, como bien tú has dicho. ¿Me comprendes? Entonces, el legislador ha tenido cuidado en eso. Que pase este preso preventivo, de repente es preso preventivo por un delito que no está en este catálogo, pero luego se le da prisión preventiva por uno de estos delitos de este catálogo, no procede. ¿O qué pasa si es condenado por otro delito que de repente no está en este catálogo, pero es carácter efectivo la condena? No procede. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que ha querido el legislador. En cierta forma, no
busca que los reincidentes, ¿no?, salgan, porque hay que revisar luego la norma, si es que ello es factible, porque si estamos hablando de alguien preso preventivo, no cabría la figura de reincidente, ¿ya? Lo que sí critico, ¿ya?, de este tema de la cesación automática o variación automática, ¿ya?, como ustedes quieren denominar la nomenclatura, sí critico que en el 2.2 se vulnera la independencia judicial, porque se ordena a que en estos casos de los denominados delitos de mínima lesividad, ¿no?, así está nombrado en el nomen juris, en estos Claro. casos debe darse comparecencia restringida y bajo 3 restricciones, es decir, hay una norma de orden, una norma imperativa que limita la independencia del juez para decir, no, pues hay otras restricciones que yo podría tomar en cuenta, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí sí se equivoca el legislador, porque vulnera la independencia judicial, incluso se podría hablar de que ese extremo de la norma es inconstitucional. Excelente, Álvaro. Ahora, yo quiero sacar a colación la siguiente premisa para que razonemos y sigamos con la conversación y con el intercambio de ideas. Volviendo a este mismo artículo, el 2.1 dice, se dispone, dice, o sea, se ordena, ¿no? Dice acá, se dispone la cesación de la prisión preventiva. Y algo Jorge Luis esbozó, y yo también trato a ver de hacer un poco eco para entrar solamente al debate. O sea, ¿puede una norma decirle al juez, ¿sabes qué? Libéralo sin entrar en ningún tipo de razonamiento más allá de lo que yo te digo? O sea, qué interesante, ¿no? Acá lo que prácticamente le está diciendo la norma al juez, mira, libéralo, pero que no esté dentro de este catálogo, libéralo, pero que no tenga otra sentencia condenatoria con pena efectiva o que no tenga otra prisión preventiva. Libéralo. O sea, no tomes en cuenta los requisitos para dictar prisión preventiva, ni para el cese, ni para los nuevos elementos de convicción. O sea, no, o sea, qué interesante acá, le está diciendo acá, aún así no existan nuevos elementos de convicción, se tiene que liberar esta persona. Y lo otro que comenta también Álvaro, que me parece interesante, es, y además, no entras a ningún tipo de razonamiento, y además, dale estas restricciones. ¿Es así, Jorge Luis? ¿Tú crees? Y te entiendo en la medida que, oye, prácticamente en estos casos, ¿para qué quieres un juez? O sea, para este cese automático, para este cese obligatorio, de mínima lesividad, no sé, o sea, ¿qué va a hacer el juez? Tramitar. ¿Es así la norma, Jorge Luis? ¿Tú crees que no? De todas maneras, como te he dicho, el juez tiene que entrar a analizar la posibilidad de la existencia, de repente, en esa sentencia anterior, si es reincidente, su forma de cometer el delito, no lo sé. ¿Cuál es tu opinión siguiendo con el análisis de este primer supuesto, Jorge Luis? Mira, respecto a este primer supuesto, el 2.1, estamos hablando en realidad de los pedidos de parte de la cese de prisión preventiva, bajo estos supuestos. Ahí te hago un paréntesis. Te hago un paréntesis. Sí. O sea, tú nos dices que igual tiene que haber un pedido de parte acá. En ese punto igual sí. Tiene que pedirse, ¿ya? En el 2.1 sí. En el 2.2 sí exige de oficio. Pero ¿ya? Siempre en el de oficio opera cuando no concurra, por ejemplo, el supuesto de que no se trate de delitos graves. Se pueden tratar incluso de delitos graves, pero el juez puede evaluar esa situación. Y le da la posibilidad de remitirse al artículo 283 del Código Procesal Penal, ¿no? Teniendo en consideración, ¿no?, en este caso, para determinar la pena, la medida de coerción sustitutiva de carácter personal, que puede ser, por ejemplo, la comparecencia con restricciones. Lo que yo quería explicar es que en el 2.1 es el pedido de parte, y la reincidencia y la habitualidad. ¿Por qué me hago referencia en estos casos? Porque es raro que para los delitos que no sean graves, que no sean estos delitos tipificados y descritos en este numeral, pedir una cese de prisión preventiva conforme a esta ley por delitos con baja penalidad, para que un fiscal pida una prisión preventiva siempre la va a hacer o bien porque existe un concurso real de delitos, concurso ideal, o porque hay una reincidencia de habitualidad. Por ejemplo, un caso acá, omisión a la asistencia familiar.
no está en estos delitos prohibidos, ¿no? No está. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo un fiscal, digamos, en ese caso puede pedir prisión preventiva? Por la existencia de una reincidencia, una habitualidad. Puede haber estado condenado previamente por el mismo delito, hasta dos veces. Entonces, se puede solicitar, bajo la figura de la reincidencia, si es que ha sido condenado con pena efectiva, la prisión preventiva. O sea, yo advierto ahí que estos ceses de prisión preventiva que el legislador está refiriéndose, se está hablando de delitos con baja pena que en la realidad, que tengan actualmente prisión preventiva, son pocos. Y las que la tienen que haber estado bajo condición de reincidencia habitual o concurso de delitos. Lo que hace referencia al colega que comparte este coloquio, nos dice, pero ¿qué pasa? A ver, si es que está condenado o no procede el cese de prisión preventiva. No, la cese de prisión preventiva se da cuando ya concurran estos requisitos. El juez puede ordenar su cese de prisión preventiva, pero siempre y cuando no exista previamente al pedido del cese de la prisión preventiva, siempre que no exista previamente al pedido, una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva, previa, o otro mandato de prisión preventiva. Y ese requisito, por ejemplo, para mí, es absurdo, porque es obvio que ningún juez puede otorgar la cese de prisión preventiva si existe otro mandato, porque siempre en su resolución lo va a señalar. Se ordena el cese de la prisión preventiva, ¿no? Y se dispone al INPE que disponga la libertad, que diga que se ejecute la libertad, siempre y cuando no exista otra sentencia condenatoria u otro mandato judicial de la misma naturaleza de prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, ese requisito, y todavía encima el legislador le pone que se traten siempre de los mismos delitos, de los delitos prohibidos. Por más que sea por los delitos prohibidos, que son los delitos graves, por un delito incluso de bagatela, que tenga otra medida de prisión preventiva, no lo va a otorgar el juez. O sea, no se va a poder efectivizar esa cese, porque tiene un mandato judicial previo. Entonces, el juez no puede intervenir en ese mandato. Para su proceso podrá dar el cese, pero materialmente no se podrá efectivizar el mismo por existir otro mandato judicial. Eso es lo que quería precisar. Y con respecto a lo de oficio, nada más para terminar en el punto del pedido de oficio, del juez de oficio, en realidad el legislador sí le dice, ¿sabes qué? Independientemente de que no se traten de estos casos de delitos graves, que diga, de delitos de bagatela o mínima lesividad, que se traten de delitos graves, está bien. Tú analizas también, juez, la procedencia de oficio de la cese de prisión preventiva, pero analizando los requisitos que establece el 283 del Código Procesal Penal. Es decir, analízame, ahí sí le exige al juez, analízame que han variado o se han desvanecido los supuestos de la prisión preventiva. Ahí sí le exige. Pero para los supuestos del 2.1, que es el de pedido de parte para los delitos de mínima lesividad, ahí sí no le exige ese supuesto. Solamente le exige que no se traten de estos delitos y que, ¿cómo se llama? Y que no exista otro mandato de similar naturaleza vigente. Simplemente eso es lo que se le da. Entonces, para mí, incluso esa actuación de oficio del juez tiene mayor libertad, incluso. El juez, en ese sentido, yo lo veo con más posibilidades de poder analizar bajo el 283 del Código Procesal Penal. Y en el presupuesto de pedido de parte, como tú bien lo dices, parece que se le limitaría a él, a pesar que es un pedido de parte, basta que el abogado lo solicite bajo esos supuestos y el juez la tiene que aceptar sí o sí, ¿no? Pero ahí sí yo doy mi observación, como lo dije al inicio, que se haga bajo los supuestos también de la conducta personal del imputado para ver qué medida de coerción personal menos restrictiva que la prisión preventiva se pueda aplicar al imputado. Eso era mi... Álvaro, muchos puntos a comentar y muchas cosas a reflexionar. Jorge Luis dice algo muy interesante. Bueno, resulta siendo obvio que cuando se dicta un cese de prisión preventiva, en la propia resolución todos los jueces ponen, salvo que tenga otra prisión preventiva,
o salvo que tenga una sentencia condenatoria con pena efectiva. O sea, prácticamente ese requisito de acá está poniendo lo demás, pues, ¿no? Y ahora, y porque si se hubiese dictado prisión preventiva bajo los delitos no contemplados en esta norma, estos delitos graves, en esos delitos prácticamente no hay prisión preventiva, casi. Normalmente en esos casos se analiza si hubo un concurso real, un concurso ideal, que hace que la prognosis de la pena supere los 4 años, donde es la barrera a superar. Y prácticamente esta primera parte no va a liberar de repente a muchos, son los pocos. Ante esa premisa final, para ya pasar a la revisión de oficio de la prisión preventiva, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista, Álvaro? Es correcto lo que dice el colega del Ministerio Público, en verdad hay una imposibilidad material, ¿no? Hay una imposibilidad de que en el plano real se den, porque la mayoría, pues, de sanciones penales, como bien dice el colega, se han dado, pues, o en todo caso, en los autos de prisión preventiva, perdón, se han dado bajo imputaciones de concurso real, ¿no? Y la verdad que son muy pocas personas que han cometido esos delitos, se podría decir, de mínima lesividad, porque incluso el concepto, desde un punto de vista dogmático, es errado, porque, o sea, eso de mínima lesividad no es sinónimo de menos pena, ¿no? Ahí el legislador, pues, demuestra su poco conocimiento en dogmática penal, porque por principio de protección de bienes jurídicos hay que analizar el desvalor de la acción y el desvalor del resultado, ¿no? ¿Qué es lo que debe valer aquí? Por ejemplo, los delitos de aborto, delitos de lesiones graves, no están dentro de este catálogo supuestamente, ¿no? Graves, ¿no? Se considera como mínima lesividad cuando en realidad no es así. Entonces, o sea, dogmáticamente se equivoca el legislador. Comparto el criterio del colega del Ministerio Público respecto a la imposibilidad material, ¿no? Y que, pues, en ese punto se redunda respecto a la imposibilidad material, porque precisamente si ya está cumpliendo otra prisión, sería imposible que lo dejen libre, ¿no? Pero ahí se podría decir como una prohibición de doble prisión preventiva, ¿no? Quería Sí, pues. agregar Dilo. algo adicional. En el tema ese de oficio y a petición de parte es un tema muy interesante, porque es cierto, como bien tú decías, ¿no? El 2.1 dice se dispone la cesación. No se habla si se puede disponer de oficio o a pedido de parte, ¿no? O sea que ahí la norma deja un vacío que yo diría, bajo una interpretación de lo que busca la norma en este caso, que podría ser de oficio y a pedido de parte. Considero que las dos posibilidades son posibles. Sí, claro, va a ser un tema que en la práctica, claro, y al final si tú lo pides no hay ningún problema, ¿no? Y si el juez también lo dispone de oficio tampoco va a haber ningún inconveniente porque el 255, inciso 2, lo permite, ¿no? O sea, yo pienso que ahí claro, la norma... aparte que lo permite, así es. Yo pienso que ahí la norma está diciendo, bueno, de donde venga, pero que se analice. Ahora, en el siguiente artículo, en el artículo 3, llamada revisión de oficio de la prisión preventiva, me permito leer esta parte para que las personas que nos están viendo se ubiquen y para poder entrar a la premisa. En el artículo 3 dice, los jueces de investigación preparatoria a nivel nacional, en un plazo máximo de 20 días hábiles, luego de promulgada la presente norma, o sea, a partir de el lunes ya comienza a efectivizarse esto, revisarán de oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión preventiva impuesta a todos los procesados que tengan a su cargo y que no se encuentren en los supuestos de cesación regulados en el artículo 2. O sea, lo que le está diciendo acá es, todos esos delitos graves que están en el artículo 2, tú tienes que revisar de oficio, tú tienes que analizar de oficio y tú tienes que entrar a ver de oficio. Acá se le dice textualmente de oficio y te doy 20 días, aún así no lo pide el abogado, aún así nadie te lo pida, tú tienes que entrar a analizar eso. A mí una de las cosas, para entrar poco a poco en detalles, a mí una de las cosas que me preocupa un poco es que fuera del sentimiento de que se tienen que revisar, ¿tanto así el legislador le puede obligar a un juez a revisar? O sea, ¿tiene que llegarse a ese límite? O sea, a esos niveles tiene que llegarse y decirle, juez, te obligo a que revises algo, porque el juez si no, no lo revisa.
¿Tiene que ser así? ¿Tú qué dices, Jorge Luis, sobre esta primera premisa, luego para entrar también un poquito al desarrollo pormenorizado de la norma? ¿Cuál es tu apreciación? Tu audio. Sí, disculpa. No te Sí. preocupes. Yo entiendo que cuando se trata del cese de la prisión preventiva, hay que tener en cuenta algo bien claro. Toda medida restrictiva de la libertad puede ser solicitada no solamente de parte, incluso el Ministerio Público lo puede solicitar y el juez. ¿Por qué? Porque acá se está prevaleciendo lo que es el principio de la libertad, ¿no? Y la libertad en un proceso, ¿no? O sea, la comparecencia en un proceso sin restricción de la libertad. Pero eso es, para mí sí es lógico, porque un juez puede incluso de oficio revisar las medidas coercitivas cuando advierte que no es necesario con la medida de parte. Lo contrario, sí, por ejemplo, si es de oficio imponer una medida de prisión preventiva, ahí sí yo le advertiría que el juez, de plano, eso sí, eminentemente es algo completamente regular, ¿no? Pero la facultad que le dan al juez de oficio, sí, lo veo justificado, ¿no? Por este tema del principio de la libertad en el proceso, ¿no? De la comparecencia sin restricción de la libertad, ¿no? En este caso de privación de la libertad. Pero hay que añadir algo ahí. Si bien es cierto el artículo 3 de este decreto legislativo, en el numeral primero, no hace mención a ningún requisito, solamente te indica los delitos que no estén exceptuados, mejor dicho, los delitos que no estén exceptuados o limitados en el artículo anterior, ¿no? Podrán ser revisados de oficio, pero no te dije bajo qué requisitos. Te establece requisitos solamente en específico para este tiempo del COVID, ¿no? Te dice que el procesado o procesada cuente con un plazo de prisión preventiva ampliada o sin fecha reprogramada o notificada a juicio oral. Que el procesado esté dentro del riesgo del COVID-19. Que la vida o su salud de los internos o del establecimiento penitenciario exista riesgo de contagio y de la vida. Y que también se trate de un estado de emergencia, en un supuesto de un estado de emergencia como la que vivimos actualmente. Perfecto. Te establece 4 presupuestos. Muy bien. Pero ¿qué te dice el juez para establecer? ¿Qué te dice el legislador para que establezca el juez esta medida de oficio? Que valore conjuntamente. O sea, ¿qué significa que valore conjuntamente? ¿No? Que todos estos requisitos se concurran en el presente caso. No exige que basta con uno. Para los efectos de revisión y de decisión sobre la cesación, el juez lo hará conjuntamente con los criterios procesales ya establecidos del Código Procesal Penal. Es decir, le ordena al juez analizar estos 4 supuestos que deben concurrir, más los supuestos del 289 del Código Procesal Penal, que esto es que los requisitos que imponieron la prisión preventiva, que justificaron la prisión preventiva, se desvanezcan. O sea, acá hay un plus adicional. O sea, no solo te exige los requisitos ya establecidos en el 289 del Código Procesal Penal, sino también estos requisitos. Entonces, el juez, para establecer de oficio este pedido, esta revisión de oficio, tiene que ser bien cuidadoso, porque incluso el juez, para emitir este pedido, tiene que tener un informe previo del INPE que determine las situaciones carcelarias del imputado. Es decir, si es que está en situación de riesgo, si es vulnerable, si es que está en una situación, ¿no?, de peligro para su vida. Entonces, si bien es cierto, al juez se le está diciendo haz de oficio, pero le limitan. No es discrecional. Le está estableciendo determinados requisitos adicionales a lo establecido en el 289 del Código Procesal Penal. Eso es mi interpretación que podría dar a este artículo. Sí, Jorge Luis, antes de continuar, saludar a Iris Bustios, que nos está escribiendo, saludos para ti, Iris, a Bruce también, saludos para ti, a Iván Mendoza, saludos, a Rox Chávez, Umpiri también, saludarlos, siempre nos están haciendo comentarios. A ver,
A ver, Álvaro, este cese, esta revisión, perdón, de oficio de la prisión preventiva, no sé, me parece que al final lo que ha hecho es elevar el estándar para pedir un cese. O sea, al final no basta solamente los supuestos del 283 para cesar la prisión preventiva, sino que además tienes que tener en cuenta, como bien lo dice Jorge Luis, 4 requisitos. Así y no es. solamente eso, tienen que ser conjuntos. Así es. Oye, o sea, nadie va a salir libre. Así O sea, o sea, han endurecido, o sea, yo te pregunto, ¿han endurecido los requisitos para cesar la prisión preventiva? ¿O de verdad que es una política de deshacinamiento? No sé, ya no sé qué pensar. ¿Qué te Justo parece, te acuerdas Álvaro? que al inicio yo te dije que había una parte que yo discrepaba totalmente con la norma, era Así justo es. esta parte. Justo A esta ver, parte que cuéntanos. adiciona un presupuesto concurrente, ¿no? Como bien dice el colega, que en realidad serían 4 presupuestos adicionales. Bueno, aquí sí te das cuenta un poco de la incongruencia del legislador. En realidad, pues hay que ver la finalidad de la norma. Tú preguntabas al inicio, ¿no? Antes de que se explaye mi colega del Ministerio Público, había preguntado Claro. si es factible de que el Estado le ordene, ¿no? Al juez, ¿no? Como un operador del Estado, a que de oficio, ¿no? Dicte cese de prisión preventiva. Yo te diría, pues, que circunstancias excepcionales requieren, pues, respuestas excepcionales. Pero más allá de esa retórica, existe, pues, una obligación internacional del Perú por ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969. ¿Qué obliga, mejor dicho, al Estado a comportarse de esta forma? El artículo 1.1 y artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala, pues, de que los Estados son garantes de los derechos fundamentales. Cuando alguien está preso preventivamente o cuando a alguien se le condena, solo se le restringe libertad ambulatoria, no se le restringen otros derechos. Entonces, estando en un hacinamiento, en una reprobación carcelaria, la finalidad de la norma era, pues, buscar deshacinar, y por eso precisamente, ¿no? Es decir, despoblar las cárceles. Y precisamente por eso dice mínima lesividad. En mínima lesividad no pone ningún criterio, no dice hay que analizar concurrentemente el artículo 283, ¿no? Algo contrario, incongruente, ¿no? Porque luego en el artículo 3, en la revisión de oficio y en la revisión a petición de parte, en el artículo 3.3, ¿ya? Ahí sí dice hay que analizar concurrentemente el 283 también, pues. Entonces, ahí eleva el estándar, para pacientes vulnerables eleva el estándar, y para los que tienen mínima lesividad, elimina prácticamente pues, los 8.3, porque no dice nada. Y da a entender que basta que sean delitos de mínima lesividad para darles pues, un cese de prisión preventiva de oficio o a petición de parte. Entonces, ahí hay una incongruencia, ¿no? ¿Me escuchó, amigo? Sí, la última parte se cortó, pero dilo, repítelo. Ya, bueno, ¿en qué me había quedado? ¿Hasta dónde se escuchó más o menos? Porque yo he Hasta hablado la y no sé si corte, se... más o menos. No, repite la última frase nomás. Es que yo había dicho, pues, de que tú habías preguntado, ¿no? Si es posible que el Estado pueda ordenar, ¿no? A los jueces, y sí lo puede, no solo por lo que yo había dicho, de que circunstancias excepcionales, como esta situación de pandemia, requieren respuesta excepcional solo por esa retórica, sino también porque el Estado tiene una obligación internacional conforme al Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 2 le obliga a ser garante de los derechos fundamentales sometidos a su jurisdicción. Y como yo decía, las personas condenadas o procesadas solo se les restringe el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, no el derecho a la salud. Entonces, para proteger ese derecho, para garantizarlo y no violar las obligaciones internacionales, porque si no podríamos ser materia de demanda ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Estado peruano podría ser ello, puede pues ordenarlo de esta forma. Pero lo incongruente es que para los criterios de mínima lesividad, dice no hay que analizar 283, o al menos no dice nada, y en cambio en revisión de oficio para personas vulnerables al COVID, ¿no? Y para personas que han cometido delitos graves, sí dice, hay que analizar estos presupuestos además, y además hay que analizar el 283, ¿no? Ahí hay una incongruencia evidente del legislador, y contraria incluso a la finalidad de lo que buscaba, ¿no? Que es mejor precisamente despoblar las cárceles. Ahora se ha elevado el estándar, como bien has dicho. Claro, o sea, no sé, a veces siento que con un solo artículo hubiese podido ser más simple, como que el artículo diga,
revísese de oficio las prisiones preventivas según las reglas del Código Procesal Penal, ¿correcto? No sé, creo que era más sencillo así. Ahora, a ver, esta parte de la revisión de oficio, que no es propiamente una revisión de oficio, porque si bien es cierto el artículo 3 dice revisión de oficio, pero como bien lo acota Álvaro, en el 3.3 es a pedido de parte. O sea, hay una primera parte que es de oficio, que tú, juez, estás obligado. Revisa de oficio. Y cuando tú revises de oficio, además te impongo 4 requisitos conjuntos, que los ha mencionado Jorge Luis, ¿no? Además te impongo 4. Conjuntamente, 4. O sea, lo que ni siquiera decía el Código Procesal Penal. ¿Ya? Y te los pongo en un estándar de elevado, porque ni siquiera son 4 requisitos sencillos, porque es prácticamente que saber que ese penal está en las peores condiciones. Y si por ahí hay un informe que hizo y mi penal no tiene infectados, no te van a dar el cese. Eso está más que claro. No te van a dar el cese porque están diciendo el propio penal, yo no tengo ni un infectado, hemos hecho prueba de COVID y acá todos estamos muy bien. Ustedes afuera están que se mueren y acá estamos todos felices. Prácticamente eso. Ahora, y en la segunda, y donde dice Álvaro en el 3.3, si tú vas a pedir de oficio, sí ten en cuenta los nuevos elementos de convicción del 383, del 283, perdón. Ahí sí ten en cuenta que haya nuevos elementos de convicción. Y además, lo de arriba, y además estos 4 requisitos conjuntos. O sea, ¿sientes tú, Jorge Luis, que al final se ha endurecido el cese de la prisión preventiva, tanto para que el juez lo otorgue de oficio, como para que una persona, un abogado, lo pida de parte? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Concuerdo en la posición que ha hecho el colega Álvaro Espinosa respecto a que ahí hay una suerte de contradicción, pues, ¿no? El espíritu de esta norma era la situación del estado de emergencia y sobre todo el tema del COVID, el estado de salud, el derecho de salud de los internos, ¿no? Entonces, es ilógico que el legislador en el 2.1 de este decreto legislativo, el 1513, diga que por estos delitos se te da el cese de prisión preventiva. Ahí no está hablando ningún supuesto del tema del derecho de salud, ¿no? El único que recoge ese espíritu de verdaderamente lo que el legislador quería en realidad hacer es el 3.3. Y este 3.3 debería haber sido aplicable no solamente para esos delitos de bagatela, sino para todos los delitos, de pena baja como de pena alta, para todos, en general. La regla debería sido esta, que cualquier procesado, nada más que esté con una prisión preventiva, pueda solicitar siempre y cuando concurran estos supuestos del 3.2, los 4 supuestos, ¿no? Ya, perfecto. Esa era la situación que debería ser planteada, ¿no? Y que además se debería analizar los supuestos del desvanecimiento del cese de prisión preventiva, pero solamente para el supuesto de los delitos de baja penalidad. Y para los delitos de gravedad, como pueden ser violaciones, feminicidios, ahí sí se tendría que analizar adicionalmente a estos 4 presupuestos lo establecido en el 283. Y ahí hubiera sido completamente congruente el legislador al establecer estos supuestos. Sin perjuicio que bajo estos supuestos el juez de oficio también podría haberlo iniciado, no solamente para los delitos graves, sino también para los delitos de mínima lesividad, para todos en general. Entonces, de esa manera se superaría lo que es el principio de no discriminación o desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos acá establecer criterios diferenciados cuando en realidad lo que se trata de prevalecer es la salud del procesado. Entonces, a los de menos lesividad, exigirle los requisitos estos establecidos en el 3.2, y a los de alta lesividad, exigir aparte de estos 4 presupuestos, los requisitos del 283 de cese de prisión preventiva, que es
el común y general para todos. De esa manera el legislador hubiera podido realizar de una manera congruente la regulación de impuestos para estos casos. Sí, a ver. Sí, Jorge Luis, a ver, antes de continuar con Álvaro, Jean-Pierre Cury nos escribe, saludarlo a él también por habernos mandado su pregunta, nos dice, una de mis observaciones es en cuanto al trámite, dice, el decreto legislativo 1513 contraviene lo señalado en el numeral 2 del artículo 283. El juez debe pronunciarse, dice, previa audiencia cuando ha sido a solicitud de una de las partes. Con este decreto legislativo retrocedemos al sistema inquisitivo en cuanto al trámite, ya que los pronunciamientos serán por escrito. ¿Cuál es su opinión al respecto? Te traslado esa pregunta, Álvaro, o sea, ¿no? Está diciendo, oye, al final la respuesta va a ser por escrito. Aunque habla acá de la audiencia virtual, dice que todas las audiencias son virtuales, ¿no? Pero lo curioso es para la revisión automática, son las audiencias virtuales, pero para el artículo 2 prácticamente no dice nada de eso, ¿no? ¿No? O sea, no, bueno, pero ya entraremos ese análisis. Siguiendo con este tema, vemos de que ha existido, hasta siento yo, una redundancia en la regulación. Decir que, por ejemplo, que en caso se imponga una cesación, se puede apelar, en caso te denieguen, se puede apelar, ¿no? Se puede revocar la cesación. Yo creo que esa de repente entra de una suerte de redundancia en la regulación, porque siempre los ceses han sido impugnados, ¿no? Toda resolución por el principio constitucional a la pluralidad de instancias puede ser materia de análisis. Inclusive habla que también en algunos casos se puede disponer también el arresto domiciliario, según el supuesto que corresponda, ¿no? ¿Cuál es otro razonamiento y también un poco haciendo eco a las preguntas que nos hacen, Álvaro, que puedas decir sobre esta revisión de oficio, que no es tan de oficio porque también es a previa parte que tú has acotado? Bueno, como tú bien señalabas, no se regresaría al sistema inquisitivo. He leído la pregunta de mi amigo Jean-Pierre Cury, quien ha sido mi promoción de la maestría en Ciencias Penales en la San Martín.